les doy formalmente la bienvenida entonces en nombre del doctorado en Sociología a la defensa de tesis doctoral de Guillermina Oviedo. Un primer agradecimiento al jurado por la lectura y todo el trabajo. A ver, Ernesto, lo tengo... ¿Estás ahí, no? Sí. Estoy. Ah, perfecto. Bueno, un primer agradecimiento al jurado por la lectura, el trabajo atento sobre el dictamen, por todo el trabajo de evaluación, que es una carga más, y que en este contexto en particular, además, incluye, digamos, las defensas en modo no presencial, que tienen también su componente agotador. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo de lectura y evaluación, y muchísimas gracias por estar esta tarde. Una primera felicitación a Guillermina y a Sebastián Barros, su director, por haber llegado a esta instancia de defensa oral después del recorrido, digamos, en el doctorado. Bueno, la mecánica de funcionamiento de la defensa de tesis es la habitual. En primer lugar, le damos la palabra a la tesista para una primera presentación. Después interviene el jurado con los primeros comentarios en el orden que ustedes decidan. Después la tesista tiene la oportunidad de responder o evocar, digamos, los comentarios y las preguntas del jurado. También tiene posibilidad de intervenir el director de tesis en ese momento. Luego de lo cual viene el momento de la deliberación del jurado. Para eso les vamos a pedir en ese momento a Guillermina y a Sebastián que se desconecten de la reunión. Le vamos a dar el espacio de la reunión al jurado para que delibere, tome una decisión sobre la evaluación de la tesis y confeccione el acta correspondiente. Después yo les envío un mail a Guillermina y a Sebastián para que vuelvan a conectarse a esta misma reunión de Zoom para que el jurado lea el acta correspondiente de la evaluación. Así que esa es la mecánica. Como suele, ya estamos bastante acostumbradas a la mecánica de funcionamiento. Les pido que mantengan los micrófonos desconectados en la medida en que no estén interviniendo en la reunión, para evitar el ruido ambiente. Y bueno, nada, les deseo una buena defensa. Nuevo agradecimiento al jurado por su participación. Nuevas felicitaciones a Guillermina, y entonces comenzamos el acto de defensa oral de la tesis de Guillermina. Bien, no sé si puedo compartir pantalla. Normalmente sí, probá, y si tenés problemas yo te habilito desde acá. Está inhabilitado, dice. A ver, El anfitrión inhabilitó. Fíjate ahí, a ver. Sí, yo apago mi cámara porque mi conexión es bastante floja, y si dejo el video abierto se traba el audio. No hay problema. ¿Ahí podés, Guillermina, no? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de nuestro país, que permitieron que yo pueda realizar mis estudios de posgrado y, bueno, llevar adelante este trabajo de tesis que motiva este encuentro. Además, quisiera agradecer al señor Teodoro Nürnberg, que, digamos, me habilitó el permiso para poder trabajar con la colección fotográfica, y al Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, y al Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En la tesis, Fotografía de Identidades Políticas, Imágenes de la Gobernación Militar, nosotros lo que hicimos fue llevar adelante el análisis de la colección a partir de una mirada sociológica.
En este sentido, podemos plantear que esta búsqueda, digamos, en la que consistió todo nuestro trabajo de tesis, consideramos como tres búsquedas simultáneas, de alguna manera, ¿no? En un primer lugar, un interés por la fotografía como fuente, que yo ya, digamos, previo a la posibilidad de llevar a cabo esta tesis, tenía un interés particular por la fotografía. En segundo lugar, la búsqueda de un diálogo, que este diálogo también, digamos, se inspiró a partir de inquietudes previas en torno a la gobernación militar de Comodoro Rivadavia, que, digamos, en lo personal yo, digamos, supe de ella cuando estaba en la facultad pensando trabajos para entregar a los seminarios de grado, pensando en Comodoro desde Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvimos que ir pensando cómo construir un diálogo para poder darle forma a esta tesis. Y en tercer lugar, también esta búsqueda consistió en reconocerme, identificarme o adscribir a una tradición sociológica, ya que yo vengo en la carrera de grado estudié antropología, entonces también, digamos, llevé a cabo esa búsqueda. Entonces, en relación a la fotografía como fuente, vale mencionar que mi primer acercamiento a la colección estuvo más vinculado a un trabajo empírico antes que sociológico. El encuentro con la colección fotográfica yo lo tuve a partir de trabajar en el archivo fotográfico del Archivo Histórico Municipal de Comodoro Rivadavia, entre los años 2006 y 2009, y ahí fue donde el señor Teodoro Nürnberg pidió asesoramiento técnico al archivo histórico para, digamos, que llevemos una especie de relevamiento y le hagamos cierto asesoramiento sobre su propio archivo fotográfico. Entonces, además, yo, con este interés particular que mencionaba antes en torno a la fotografía, había asistido a seminarios y cursos en torno a la antropología visual, a la técnica fotográfica y al trabajo en archivos fotográficos. Entonces, de este lugar más empírico es que, y con cierto interés en pensar a la fotografía como fuente, y con la intención de considerar a la fotografía como fuente central en una investigación en ciencias sociales, es que empecé a pensar que podría llevar a cabo un trabajo de investigación. En ese momento, digamos, me interesaba también porque por un lado podía pensar a la fotografía, que era un interés previo que yo tenía, y también estudiar la gobernación militar, que era aquello que había descubierto, digamos, terminando mi carrera de grado. En ese momento es que la noción de discurso, digamos, la tradición teórica a la que escribo, fue útil para poder darle, digamos, reflexionar o pensar sobre esta intención que tenía yo de pensar a las fotografías como fuentes centrales. Entonces, a partir de esa noción de discurso es que, bueno, me inspiré en poder pensar una tesis. A su vez, en esta búsqueda en torno a la fotografía, fuimos relevando, considerando cierta bibliografía que consideraba la relación entre el Estado y la fotografía de la Patagonia, la fotografía y el primer peronismo. Desde el trabajo de catalogación que yo llevaba adelante, digamos, en estas tareas que mencioné al principio de considerar esta diapositiva, había ciertas fotografías que yo no podía catalogar tan fácilmente, ¿no? Había ciertas imágenes que a mí me generaban cierta extrañeza al mirarlas, al pensar cómo catalogarlas, etc. En la búsqueda del diálogo, digamos, por un lado, como les decía, yo tenía un interés particular por la gobernación militar de Comodoro Rivadavia, pero, digamos, tampoco hay tanto desarrollo, tantas investigaciones en torno a la misma, y bueno, como mencionamos en la tesis, esta colección, la colección que dejó González, sería el único documento oficial hasta el momento de esta gobernación militar.
Entonces, nuestra mirada en torno a la gobernación militar la construimos principalmente a partir de los trabajos de un compañero, digamos, de trabajo, que es Gabriel Carrizo, que él ha abordado la gobernación militar, algunos trabajos locales en torno a la historia de Comodoro, la industria petrolera, y ciertos avances, digamos, o resultados de proyectos de investigación en los que hemos venido trabajando. Pero bueno, si bien, digamos, generar este esquema en torno a la gobernación militar era necesario, no era suficiente para proyectar una tesis. Entonces, ya con cierto conocimiento de la colección, y con cierto énfasis en la Fiesta Nacional del Petróleo, en la obra pública y en el modo en que aparecía la imagen de Perón en la colección, y unas primeras lecturas en torno al primer peronismo, es que empezamos a, digamos, llevar los avances de investigación a espacios de formación y discusión académica, como talleres, seminarios, congresos, jornadas, para, digamos, ir dándole forma a esta búsqueda, porque lo cierto era como que era, de pronto parecía que iba a tener que dialogar conmigo misma, digamos, entonces como que esta necesidad de buscar interlocutores, digamos, fue como bastante trabajosa. Entonces, a partir de estas series temáticas, ¿no?, que les mencionaba en torno a la ritualidad, a la obra pública y a la imagen de Perón, es que empezamos a pensar en qué bibliografía nos podía servir para ir dándole más forma a esta tesis sobre primer peronismo. Paralelamente, a partir de nuestras lecturas en torno al primer peronismo, lo que nosotros notábamos es que esas obras que nosotros elegimos, que seleccionamos para analizar en cada capítulo, en el 2, 3 y 4, aparecían como lecturas ejemplares, ¿no?, en las que se hacía referencia en cualquier trabajo que abordase o la ritualidad, o la obra pública, o la imagen de Perón. Y a su vez, en estos espacios que les mencionaba de formación y discusión académica, donde llevábamos nuestros primeros avances de análisis, siempre eran lecturas recomendadas, ¿no?, en el ámbito académico. Entonces, digamos, desde ese lugar es que, si bien nosotros no hacemos una reconstrucción, digamos, de, no sé cómo decir, los grandes debates, o los debates en torno al primer peronismo en general, nos focalizamos en estas obras que nos servían para poder dialogar y tener, digamos, esto, ¿no?, con quién dialogar para poder darle cuerpo a esta tesis, digamos, que estábamos pensando. A su vez, lo que nosotros íbamos observando en la colección, y esas imágenes que les mencioné antes que me generaban cierta extrañeza al momento de la catalogación, tampoco veíamos que tuviesen tanto lugar en esas obras que analizábamos sobre el primer peronismo, ¿no? Si bien lo que sostenía esas obras sobre la lógica del Estado peronista aparecía en las imágenes, estaban estas otras que nos seguían generando cierta extrañeza. Entonces, a partir de nuestra búsqueda, o mi búsqueda de una tradición sociológica, adscribimos a la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, y como les mencionaba al principio, la noción de discurso fue la que a mí me inspiró para pensar, digamos, las fotografías en términos relacionales, ¿no? La relación entre las fotografías y el interior de alguna de ellas. Asumiendo, digamos, la imposibilidad de la sutura de la significación, ¿no?, de la vida social. Entonces aquí tuvimos que, digamos, precisar, en un momento de todo este largo proceso, ¿no?, precisar cuál era nuestra operación metodológica para poder dar cuenta de esas fotografías que nos costaba catalogar y que de algún modo eran disruptivas, ¿no? No sabíamos cómo leerlas desde la bibliografía que íbamos abordando. Entonces, acá fue central la noción de frase-imagen que tomamos de Jacques Rancière para poder definir esa extrañeza que nos generaban esas fotografías en términos de heterogeneidad. Entonces, desde este lugar es que nosotros pudimos, digamos, ir conceptualizando nuestro trabajo, ¿no?
esta extrañeza que les indicaba al principio. Entonces, digamos, y acá ya pensando no tanto en todo ese proceso más reflexivo de trabajo que en donde fuimos articulando esas 3 búsquedas que les mencionaba, acá ya más al momento de la escritura de la propia tesis, decidí organizarla a partir de considerar 3 niveles lógicos de análisis, ¿no? Donde ahí, bueno, nosotros explicitamos que en el tercer nivel lógico de análisis de la tesis es donde nos ocupamos de llevar adelante el análisis político del discurso fotográfico de la gobernación militar en relación a las series fotográficas que organizamos a partir de la ritualidad, la obra pública y la imagen de Perón, donde, bueno, ahí podíamos darle lugar en nuestro análisis a esas fotografías disruptivas en términos de heterogeneidad, y llevamos adelante ese análisis. En relación al segundo nivel lógico de análisis, ahí lo que nosotros consideramos fue la noción de discurso militar y discurso peronista como significantes privilegiados que le otorgaban cierta homogeneidad a la colección, pero además tomando los antecedentes de trabajo, como les mencionaba, en torno a la gobernación militar de Gabriel Carrizo, que él analiza y da cuenta cómo estos 2 discursos fueron, digamos, configuradores de las identidades políticas en el marco de la gobernación militar de Comodoro Rivadavia. Entonces ahí lo que nosotros hicimos, digamos, fue al considerar esta idea de discurso militar en términos de un profesionalismo que legitima prácticas de censura, prohibición, de censura y prohibición de aquello que el Estado define como enemigo, donde, digamos, este discurso militar se legitima, digamos, ¿no? Habilitando, digamos, el desarrollo de la noción de este progreso occidental del Estado. Entonces, ahí nosotros lo que pudimos mostrar fue que con la Fiesta Nacional del Petróleo, el nacionalismo petrolero, digamos, se plasma en esa ritualidad en torno al petróleo, donde se sacraliza el petróleo bendiciéndolo, ¿no? En términos de la obra pública, donde, digamos, con ese rasgo fundacional, donde las imágenes se ven, ¿no?, que el Estado llega a esos lugares inhóspitos, con escuelas, con municipalidades, con comisarías, etcétera, abriendo caminos y construyendo una ciudad capital, a la ciudad de Comodoro Rivadavia como una capital donde se construyen grandes edificios con la espectacularidad del Estado, siendo, digamos, la militarización del territorio la que habilitaría la posibilidad de ese espacio para la proyección de un progreso. Y en términos de la imagen de Perón, lo que nosotros percibimos es esa verticalidad militar donde aparecería la imagen de Perón como indicando de alguna manera, decimos, las reglas del juego. Esto que nosotros analizamos de alguna manera coincide, digamos, o va de la mano con ese discurso peronista que en primer término definimos, ¿no?, como esa voluntad del Estado que a partir de un efecto totalizador con la proliferación de, digamos, de imágenes, de políticas públicas, invade tanto el espacio público como el espacio privado, y de ese modo estaría construyendo peronismo, digamos. Esta lógica, este discurso militar podría ir de la mano de eso, y eso estaría asociado a eso que nosotros indicamos, que se trataría de ese fraseo historiográfico. Ahora bien, cuando nosotros entonces analizamos el discurso peronista en estas 3 series y consideramos la Fiesta Nacional del Petróleo, la democratización de la obra pública y la proliferación de imágenes de Perón, con la etiqueta de justicia social, en esa primer mirada,
digamos, en algún punto concordamos, estamos de acuerdo con lo que se desprendía de la lectura de las obras ejemplares. Sin embargo, aparece este otro elemento, esta extrañeza que decía antes, este elemento heterogéneo, que nosotros vemos que es desatendido en esas obras. Entonces acá ya pasamos al primer nivel lógico de análisis, donde acá entendemos que desde acá es que pudimos explicar o darle un sentido a esa heterogeneidad, ¿no? A esas fotografías que nos costaba catalogar. En la tesis lo que planteamos fue tres nociones, que bueno, esto también está asociado a esa búsqueda, ¿no?, de una tradición sociológica, tres nociones de nuestro propio marco teórico que las fuimos trabajando y que nos permitieron definir, digamos, o darle sentido a esa noción de heterogeneidad, y que la pusimos en juego, ¿no? En un capítulo considerando la noción de frontera, en otro la noción de espacio, y en otro la noción de superficie de inscripción, donde esa heterogeneidad, digamos, emergía en esa relación entre la dimensión topológica y la dimensión dinámica de la frontera, en relación a, cuando pensamos el espacio, en relación a esa lógica de la espacialización, y en relación a la superficie de inscripción, cuando vemos ese proceso de analizar, digamos, lo inscripto, dando cuenta de ese proceso de inscripción. Entonces, aquí es donde nosotros consideramos que a partir del análisis político del discurso fotográfico de la gobernación militar, esta heterogeneidad la definimos en el análisis de estas series fotográficas en términos de serialidad disruptiva, ¿no? Que esa noción, digamos, de lo que da cuenta es de que al considerar relacionalmente las fotografías, y en algunos casos al interior de diferentes fotografías, pudimos darle lugar a ese elemento heterogéneo que desde la lectura que nosotros hicimos de esas obras ejemplares, entendimos que estaba desatendido. Esto no quiere decir que nosotros, digamos, desechemos o no consideremos, digamos, la relevancia de ese tipo de trabajos, sino lo que nos pareció es que en este caso podemos plantear, ampliar el horizonte explicativo del peronismo en términos de tensiones, ¿no?, que son estas de las que nosotros pudimos dar cuenta a partir de estas imágenes fotográficas de la gobernación militar para el estudio de las identidades políticas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Guillermina, por la presentación. Mirá las fotos del archivo. Bueno, le doy la palabra entonces al jurado para las intervenciones en el orden que ustedes prefieran. Bueno, no sé si alguien quiere empezar, Cora o Julián. No. No especialmente. Okay. Bueno, si les parece, inicio yo con mis comentarios al trabajo de Guillermina. Dale, dale. Bueno, en primer lugar, felicitar a Guillermina por haber llegado al final de este recorrido, como señaló Sebastián. Ella no lo dijo ahora en su presentación oral, sí está en la tesis. La gobernación militar es un tema completamente subestudiado, realmente fuera de los aportes que ha hecho Gabriel Carrizo, es poco y nada lo que tenemos, y en efecto es un tema muy, muy relevante para entender buena parte de la sensibilidad peronista en términos geopolíticos, en términos de ocupación del espacio, y en ese sentido celebro que la tesis haya llegado ya a este final. Lo que yo voy a hacer es señalar cuáles son aquellos puntos en los cuales
o no estoy de acuerdo con lo que se plantea, o que me parece que las cuestiones se podrían haber planteado de una manera alternativa y quizás más productiva. Soy consciente de que varios de mis planteos tienen que ver por un lado, con mi punto de partida disciplinar, que yo soy historiador, entonces tengo más naturalizadas ciertas preguntas y otras me resultan menos familiares, y por otro lado, también con el hecho de que yo no estoy tampoco tan familiarizado con la teoría de la hegemonía y sus reelaboraciones locales en los últimos años. Entonces, mis observaciones tienen ese punto de partida que inevitablemente conduce a tensiones o malentendidos o desacuerdos. Yo me concentraré en tres cuestiones. La primera tiene que ver con la especificidad del tema que se estudia, del objeto de análisis de la tesis. La segunda tiene que ver con el análisis de las imágenes. Y el tercer punto tiene que ver con el diálogo con el campo de estudios específicos sobre el peronismo en Argentina. Diría yo, entonces, en primer lugar, avanzando sobre la cuestión del tema, que me resultó muy iluminadora la presentación oral que acabamos de escuchar. A mí, en ese sentido, me despeja algunas de las de incertezas o ambigüedades que me dejó la lectura de la tesis. Realmente, la lectura que yo tuve, tanto de la primera versión como de la segunda, de la que estamos conversando ahora, yo me quedé con la impresión de que era oscilante el recorte temático, ¿no? Por momentos el objeto era la colección de fotos, en otro momento era la realidad la realidad social de la gobernación, en otros momentos era el Estado peronista, y en otras circunstancias, esto que Guillermina llama lo inédito, aquello que no aparece o no aparecería en el relato historiográfico. ¿No? Explícitamente la propuesta de la tesis es identificar esa dimensión heterogénea, imposible de absorber, de asumir, de suturar por el Estado y por la propaganda peronista, ¿no? Aquello que escaparía, pero no siempre los tiros dan en el blanco, ¿no? Por el contrario, me parece que es un poco oscilante ese recorte. Lo que yo eché de menos en la tesis, y esto obviamente tiene que ver con mi origen disciplinario, es un acercamiento que permita percibir la propia historicidad de la experiencia peronista. Esto es, tanto la bibliografía como los contemporáneos coinciden en que no es lo mismo el 45 que el 55. Y sin embargo, las propias variaciones, la propia dinámica de la experiencia peronista me parece que está desdibujada, ¿no? Se hace difícil percibir las fases, las variaciones de los actores, los diversos intereses, los actores que nombran la experiencia peronista, cómo la nombran, ¿no? En ese sentido, parecería que la experiencia peronista fuera igual a sí misma del 45 al 55, ¿no? Sin que aparecieran ni los puntos de fuga ni tensión dentro de del propio gobierno, ¿no? Sobre esta cuestión de cuál es el sujeto, ahí como señalé, yo veo algunas oscilaciones, ¿no? En la tesis, en la página 143, el Estado registra, esto es sobre alguna de las casas más humildes construidas de manera irregular. Dice: el Estado registra una alteridad que no avanza sobre el mar, que no tiene ni recibe casas recién pintadas, que no tiene cañerías, sino una bandera fundacional. Yo me pregunto, ¿el Estado registra eso o es solo González que salió a sacar fotos un domingo? No sabemos si estas fotos se las encargaron, no sabemos cuándo las sacó en general. Entonces,
yo ahí me pregunto acerca de hasta qué punto podemos hablar del Estado si solo contamos, porque entiendo que no hay muchas más fuentes, solo contamos con esas fotos. ¿Sí? ¿Hasta qué punto González es el Estado? ¿O el Estado es el que le manda a sacar las fotos? ¿Cuánto de lo que decide sacar, registrar González es por decisión estatal? Y esto conecta con la segunda cuestión, que es la del análisis de las fotografías, ¿no? En el dictamen de la primera versión, recuerdo que le habíamos indicado a Guillermina mayores precisiones respecto de esa colección, ¿no? De su origen, de cómo se había conservado, de precisiones sobre el propio González, sobre su trayectoria, sobre sus intereses, etcétera, ¿no? Una dimensión un poco más material de esa colección. En parte, esas inquietudes no están resueltas y no pueden ser resueltas porque no existe esa información o hasta el momento no hay manera. Y esto es, de alguna manera, lo que alienta el apéndice que Guillermina incorporó a esta segunda versión. Yo lo que le preguntaría a la tesista es, ¿por qué optó por colocar esto como un apéndice que está perdido al final, después de la bibliografía, y no como parte de la introducción? Me parece que encajaría mejor colocándolo como parte de la introducción, de la presentación de las fuentes y de los problemas encontrados, así como de las opciones tomadas. Porque así como está colocado, suena más a un comentario a posteriori, cuando en realidad me parece que actúa en efecto como una serie de opciones o de limitaciones o de potencialidades para la investigación. Y sería bueno que los lectores lo conocieran esto antes de comenzar de acompañar la lectura, más que al final de todo el recorrido, ¿no? Vuelvo sobre la cuestión de que eché de menos una percepción más ajustada de las propias variaciones a lo largo del tiempo, variaciones de lo ocurrido en el régimen peronista y en la propia gobernación militar, ¿no? Ahí me parece que están desdibujados los contextos de producción de las imágenes, de circulación de las imágenes. No parece ser muy relevante si las fotos son del 47 o del 55. Yo me preguntaba con respecto a, por ejemplo, a las imágenes que aquí se llaman 48 y 49, que son las imágenes de estadas callejeras, con la palabra Perón en el frente de unas casas, creo. Sería importante saber si en efecto estas son, por ejemplo, fotos del 44 o 45, o si son fotos de después del 55. Son fotos que están hablando de resistencia. ¿Qué sabemos acerca de cuándo aparecieron? ¿Sí? ¿Son fotos que tienen la connotación de lo prohibido o son fotos que dan cuenta de pintadas en un contexto electoral nada más? El otro punto que yo señalaré que a mí me resultó insatisfactorio es una cierta desproporción entre la presentación de las herramientas teóricas, la argumentación acerca de cuál iba a ser la metodología, por qué debía ser esa y no ser otra, respecto de la extensión de los análisis. Ahí yo creo que hay una proporción que no se guardó correctamente. Pienso en el capítulo sobre ese donde hay una larga y detallada enumeración de cómo alguna bibliografía sobre el cine en el peronismo ha pensado el asunto y la extensión del capítulo. Ese capítulo yo anoté las páginas que van de las 149 a las 171, 22 páginas, son para la crítica a la bibliografía. Y el análisis de las imágenes ocupa 9 páginas, de las cuales la mayor parte de la superficie es para la reproducción de las fotos.
ahí me parece que hay cierto desequilibrio entre la presentación de las herramientas y la utilización de esas herramientas para obtener provecho. Paso ahora al último de los puntos para alentar la discusión, que tiene que ver con algo que señala Guillermina en la tesis, que aquí volvió a decir explícitamente, que es que basó la conversación con el campo de estudios en el diálogo con una o dos obras canónicas por capítulo. Y esta me parece que es una apuesta que es válida, pero me parece que en todo caso necesita mayor justificación respecto de la opción que suele ser la más adoptada en las tesis, que es dialogar con un campo de estudios. Ahí yo creo que es un problema haber definido como sparrings a uno o dos trabajos. Por un lado, porque la propia definición de cuál obra es o no es canónica no es una discusión libre de problemas, ¿no? Y en ese sentido, yo no sé si llamaría como obras canónicas sobre el peronismo a las de Gené o a las de Mirta Lobato sobre las reinas. Canónico, tal como yo lo entiendo, sería, no sé, Murmis y Portantiero, o Daniel James, o el propio Germani. Pero en todo caso, hay una discusión que está faltando, que es acerca de cómo y por qué se define quiénes son esos textos con carácter olímpico. En todo caso, yo creo que aquí hay un problema que se deriva de esa conversación tan acotada y a la vez intensa con esas obras, que es que yo creo que se termina construyendo una suerte de sparring historiográfico, de sparring analítico, que tiene unas formas un poco forzadas, ¿no? A mí me parece que esta idea de que la historiografía sobre el peronismo sostiene todo el tiempo la idea de que las identidades son formadas por la acción de la propaganda, son formadas por el Estado, es una idea bastante más discutida de lo que parece señalar esta tesis. De hecho, la propia idea del liderazgo carismático, a mi entender, es una idea que desde hace muchísimo tiempo está, si no abandonada, bastante erosionada y puesta en discusión. De hecho, el libro de Mariano Plotkin, Mañana es San Perón, que aquí se lo usa como uno de los que participan de esta conversación, es un libro que ya tiene más de 25 años, y yo creo que hoy es muy difícil de sostener la mayor parte de los argumentos que allí hay acerca de que se trata de un proceso exclusivamente de arriba hacia abajo. En todo caso, un texto como el de Plotkin y también los de Mirta Lobato lo que muestran es que al menos hasta el año 48 hay muchísimo de negociación, de idas y vueltas entre el régimen peronista, sus adherentes, corporaciones y sindicatos para definir la identidad, los símbolos, la pertenencia. Esto es, me parece que un acercamiento más histórico que permita precisar esas fases, permite ver de hecho que no necesariamente el resultado que uno encuentra en el 52, 53, 54 estaba contenido al principio del proceso, ¿no? Ahí me parece que valdría la pena mirarlo más con cortes cronológicos que adivinen precisamente todo lo que escapa, ¿no? Todo aquello que no es absorbido ni por la propaganda ni por el discurso estatal. Y lo último, y con esto termino, es una pregunta más para discutir y para seguir pensando en algunas cuestiones, que tiene que ver con los vínculos entre cultura popular y Estado, ¿no?
acerca de... La pregunta sería si existe, si es posible encontrar en el siglo XX, en Argentina al menos, una cultura popular donde no esté presente el Estado, donde no esté mediada por la coerción, por sugerencia, por presión del Estado o incluso de los medios. En ese sentido yo creo que no es posible, que no hay una cultura popular autóctona, nativa, no estatal, y que en ese sentido es un ejercicio un poco árido el de tratar de hallar una cultura popular, unas identidades populares que no estén mediadas, así sea por diferenciación respecto de lo que el Estado propone, ordena o veta. Así que son esos mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. A continuación. Julián, ¿querés seguir vos? Te iba a decir que sigas vos porque casi no tengo nada más para decir. Así que si querés decir vos, yo cierro con dos boludeces porque no... Entre Ernesto y Guillermina me dejaron casi sin argumento. Bueno. Entonces, yo quiero retomar algunas cosas respecto, voy a hablar esencialmente de la elección de Guillermina sobre usar la fotografía como una fuente de información, esto que también reafirmó hoy en su defensa ampliamente, porque prácticamente toda la defensa rondó alrededor de este tema. Me gustaría rescatar respecto de los avances que hizo en la segunda entrega, que Guillermina pudo explicar lo que llamó las paradojas de analizar los documentos fotográficos, donde debido a las limitaciones también que le produjo el propio material, la inconsistencia en la imposibilidad de saber porque González ya no estaba disponible, porque no había más fuente de información para reconstruir algunas de las preguntas que le hicimos en la primera entrega. Ella lo que hace es reponer un poco de su propia historia de acercamiento al objeto de estudio, ¿no? Esto es, cómo se acerca ella a través del archivo, su trabajo de catalogación, su trabajo de puesta en valor de ese material, su apuesta a tironear, voy a decir, a tensionar el material para que le pueda decir algo más sobre un tema, como señaló al inicio Ernesto, donde hay mucho aún para seguir investigando, como es la gobernación militar. Entonces, me parece que Guillermina se enfrentó a un desafío, a un doble o triple desafío, que fue trabajar sobre un tema muy inexplorado, desde el punto de vista histórico, político, sociológico, trabajar con una fuente de información que podríamos llamar débil, frágil, vulnerable, como son las fotografías, en donde todavía hoy no hay métodos claros de abordaje, donde la fotografía plantea numerosos problemas porque ni aún teniendo al autor de las imágenes podemos tener certeza de aquello que las imágenes nos dicen, porque exceden ampliamente la intencionalidad del propio autor, pero además con las dificultades que tenemos de catalogación, de fecha, bueno, todo lo que ya señalamos. Ahí me sumo entonces a esto que mencionó Ernesto en un momento, de esto de decir, estas fotos son a pedido de determinados actores sociales. ¿Son así o es un día que González con la cámara salió y aumentó el registro porque se sintió como fotógrafo que había un deber de mirar más allá de lo que le encomendaban, ¿no? En la historia de la fotografía hay muchísimos casos de fotógrafos y fotógrafas que exceden justamente aquello que les es pedido. Entonces, decía un triple desafío Guillermina porque
usar la fotografía como fuente de investigación nos enfrenta a un problema de que hay muy pocos trabajos en que basarse, los trabajos están enfocados desde distintas disciplinas, hay poco desde la sociología, por ahí hay más desde la historia de la comunicación, más incluso desde la historia, pero los trabajos sociológicos que abordan la sociología son, digamos, son menores y donde todavía es como un campo en emergencia, donde estamos aún pensando, aún estableciendo bases, aún discutiendo entre nosotros qué hacer, cómo hacerlo, qué hacemos, y también ensayando, ¿no? A partir de ensayos y errores. Digo esto porque en ese sentido yo veo el esfuerzo de Guillermina por poder analizar el material con todas estas dificultades que el material le propuso. Veo también un esfuerzo en superar las limitaciones que le planteamos en la primera entrega. Algunas limitaciones son insalvables, porque obviamente no hay forma de reponer la ausencia de información, entonces ella se intentó acercar por otros lados. Y sí me parece interesante cómo ella pensó el tema de la sociología política y la identidad. Yo no soy para nada experta en historia del primer peronismo, entonces ahí se me pueden escapar si hay problemas historiográficos respecto de lo que ella menciona, pero sí creo que hay un intento de abordaje, no solo en el sentido literal de lo que las imágenes proponen, sino también en lo que de las imágenes escapan, en estas fisuras, en estas grietas, ¿no? Que le permiten a ella entonces poder decir otras cosas. Trabajó bien la bibliografía respecto de la fotografía, amplió en la segunda entrega a autores que le habíamos propuesto, eso me parece que es importante. Creo que hay una limitación, esto no es una exclusividad en el problema de esta tesis, sino de los abordajes en general respecto de la fotografía, que es abordar la fotografía desde lo que conocemos como análisis del discurso. Y me refiero a esto porque incluso, Guillermina, vos lo trabajaste hoy en tu presentación, en la propuesta. ¿Por qué digo que es un problema? Porque al no tener una fuente metodológica de trayectoria, ¿no?, establecida respecto de cómo abordar a la fotografía para los análisis sociales, nos agarramos, voy a decirlo en un término poco académico, nos agarramos de lo que conocemos y de lo que existe. Por ejemplo, la noción de discurso, que la noción de discurso desde el propio nombre está pensada para discursos textuales. Entonces tiene limitaciones para pensar las dificultades que nos ofrecen las imágenes. Este es un problema que lo arrastramos desde la semiología, ¿no? O sea, la fotografía es un objeto de estudio que necesariamente requiere un abordaje interdisciplinario. Y entonces usamos la semiología, como usamos la historia, como usamos la sociología, como usamos la economía, como usamos la historia del arte, como usamos los estudios de memorias. O sea, tiene la complejidad de que una sola disciplina no nos permite abordar la complejidad de lo que se presenta. En ese sentido, insisto, yo creo que si bien encontramos entonces estas limitaciones iniciales en el abordaje de la tesis, creo que Guillermina hizo un gran esfuerzo para poder superarlas en función de las posibilidades que tenía para esta segunda entrega, y creo que en el campo de estudio sobre la fotografía, lo que hizo Guillermina es un aporte en el sentido de pensar justamente cómo, por ejemplo, un periodo de la historia aún poco estudiado puede enriquecerse al ser mirado a partir de las imágenes producidas en ese periodo. Creo que la tesis efectivamente tiene todavía mucho por seguir pensándose, por seguir haciéndose, por reflexionar seguramente con otros autores que la tesis no trabajó, o por pensar el mismo objeto desde otras visiones teóricas que están ausentes, pero me parece que
esencialmente en el planteo acerca de incorporar la fotografía como un elemento importante para el abordaje de la historia. Pensar la relación fotografía y Estado desde un lugar y un caso particular. Pensar la relación entre fotografía y primer peronismo, también con un corpus concreto, me parece que todo eso es un gran aporte a los estudios y valoro en ese sentido la tesis. Gracias, Guillermina. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Cora. Y para cerrar, Julián. Bueno, primero, gracias Eva, gracias al doctorado por tenerme en cuenta para este jurado. Bueno, y gracias los otros Evas y Guille por el laburo, por la tesis, por tomar nuestros primeros comentarios y hacer todas las reformas que hicieron y que trabajaron para la segunda versión. En ese sentido, la verdad que el proceso fue largo y bastante arduo, imagino, pero por mi parte es súper valorable en estos términos. Segundo, lo digo ahora porque me voy a olvidar, la presentación me gustó mucho, digo sí, por decirlo. Y después voy a arrancar igual que arrancó Ernesto, pero al revés. Iba pensando mientras ellos hablaban para tratar de decir algo, porque ya lo habías dicho casi todo en la presentación, donde yo iba a hacer hincapié. Pero bueno, algo tengo que decir, porque si no Sebas me va a venir a buscar y se va a enojar conmigo. Entonces, cualquiera de los dos Sebas en este caso. Entonces, yo no soy historiador y además soy un pésimo fotógrafo. Por ende, la tesis me llevó a mí por otros lados. A mí personalmente la tesis me gustó mucho y en ciertos fragmentos me sorprendió muy gratamente. A mí me parece, en esta instancia, me pareció súper valorable y además muy original. Me parece que tiene relación con lo último que estaba diciendo Cora, el esfuerzo de interpretación sociopolítica, que por supuesto es teórico-político, ¿no? Como todo. A partir de una colección de fotos desordenada, sobre la que efectivamente falta información, digamos, y sobre, como mencionó Ernesto al principio de todo, sobre un lugar, un territorio, una gobernación militar súper inexplorado, sobre el que casi que si no fuera por los laburos de Gaby Carrizo, sabríamos muchísimo menos de lo que sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el esfuerzo de interpretación, para mí, y para mi trabajo personal, esto es una cuestión personal, para mi trabajo personal es bastante importante. Incluso cosas que estoy escribiendo hoy mismo, es súper importante. Entonces, eso está sostenido para mí en un esfuerzo teórico, que es donde yo me quisiera concentrar. Primero, la idea está de pensar la heterogeneidad, ¿no? Que me parece a mí una de las dos nociones claves del texto, pero vos lo haces desde Rancière y con elementos de la teoría de la hegemonía, que no son un par fácil de combinar. Digo, tenemos el laburo de Seba Barros y no mucho más a nivel mundial que intenten hacer compatibles una cosa y la otra. Pero a mí me parece muy productivo ese esfuerzo. Por supuesto, me parece, como decía Cora al final, esto es para seguir para adelante, ¿no? Es como de acá para adelante, para seguir laburando, o yo te instaría a seguir laburando en esta línea. En ese sentido, quiero decir, pensar la heterogeneidad como has hecho a una normalidad sedimentada. Hay una frase por ahí en la tesis más o menos textual. Y vos estás haciendo mirando fotos, que me pareció, a mí me pareció súper interesante. Y además, vos pensás la heterogeneidad como has hecho una normalidad sedimentada en este caso la peronista, que provenía de ser exactamente eso, una heterogeneidad que había sido arrancada, ¿no? Y en este caso está tratando de ser normalizada.
Entonces lo que vos mostrás es la imperfección de todo intento de normalización. Después, para mí, otra cosa que me parece que Ernesto y Cora también anduvieron por ahí, a mí es un texto que me parece que es de matices. O sea, vos tensionás sin deslegitimar a otras miradas, pero en lo que, desde como yo la leo, lo que me estás mostrando, lo que nos estás mostrando, es que el populismo no puede suponer, estoy pensando populismo peronismo, ¿no? Como si fueran lo mismo. No vamos a entrar en esa discusión ahora, a esta hora del día. Digo, que el populismo no puede suponer ni una ruptura total ni una integración comunitaria total. Digamos, hay fallas, hay hiatos ahí, que son los que me parece que vos vas buscando en las fotos a través de esta cuestión de la heterogeneidad. Digo, para cerrar este punto, en términos teóricos, a mí la tesis me muestra los intervalos de toda homogenización. ¿Sí? Me muestra los hiatos de todo proceso de constitución identitaria. No sé si entendí mal, creo que estoy arriesgando, pero no sé si entendí mal. Después, punto 3, digo, pareciera haber detrás, lo dijiste en la presentación, pero lo voy a repetir, yo me había puesto, pareciera haber detrás de varias de las lecturas una fuerte impronta antropológica, lo aclaraste de entrada, ya sé por qué ahora. Pero yo no dejaría eso, porque ese también es otro aporte a la discusión, digamos, del campo de estudios de la tesis, que es la sociología de las identidades políticas, ¿no? Es decir, incorporar elementos de lectura antropológica me parece también otro aporte y otra búsqueda interesante, difícil, por supuesto, que la vas a tener que ir elaborando en el camino. Y después, por último, que no sé si da para la discusión o para otra cosa, y si no te escribiré un mail para charlar más adelante, si había espacio acá para que ahondes un poquito más en el otro término que me parece una gema de la tesis, que está en 3 o 4 partes, pero como muy desperdigada por la tesis, que es la noción de serialidad disruptiva. O sea, ¿qué sería estrictamente la noción de serialidad disruptiva? Si es lo que vos encontrás como intérprete, como lectora, en una X bibliografía, si es lo que la foto te muestra, o sea, ¿cuál nivel de heterogeneidad sería la disrupción de la serialidad? ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero bueno, en todo caso, a mí me gustó y verdaderamente me pareció valorable, lo mencionó Ernesto, lo mencionó Cora, todo el esfuerzo entre versión y versión, tratar de entender, el dictamen nuestro era largo, tenía muchos elementos, y bueno, me pareció la verdad súper interesante. Así que en ese sentido, gracias. A vos, no a Barros. Gracias, Julián. Bueno, Nada. Guillermina. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios, por sus lecturas atentas. Bueno, voy a intentar ir respondiendo o sumando comentarios, digamos, a sus palabras. En la tesis, digamos, en ese diálogo que intenté, digamos, establecer con esa bibliografía sobre el primer peronismo, que está, como ustedes mencionaron, ¿no? Que el recorte está en torno a pensar la ritualidad, la obra pública y, digamos, los soportes, la superficie, la inscripción en las que aparece la imagen de Perón, digamos, ¿sí? Tuvo que ver, por un lado, por pensar posibles diálogos, pero, digamos, el objetivo de la tesis, de alguna manera, que, como les decía al principio, era analizar la colección fotográfica desde una mirada sociológica, digamos, el esfuerzo en esta tesis tuvo que ver cómo
dar cuenta de esa heterogeneidad, de esa extrañeza que nos generaban las fotografías al catalogarlas, y no tanto en una reconstrucción más de carácter historiográfico, ¿no? Por ahí uno, cuando ve la tesis, puede ver que hay como una centralidad del capítulo 1 entre lo teórico-metodológico, porque hubo un esfuerzo bastante importante en poder explicar y sostener qué queríamos decir con esto del análisis político del discurso fotográfico, y cómo desde esa mirada podíamos dar lugar a estos elementos disruptivos. Entonces, el esfuerzo no tiene que ver tanto con pensar, digamos, además el tiempo en términos, digamos, más lineales, ¿sí? Sino en pensar justamente cómo estos elementos heterogéneos, estas fotografías que nos costaba catalogar, irrumpen o tensionan ese otro discurso que tiende a homogeneizar, digamos. Desde ese lugar es desde donde yo como empecé a mirar las fotografías, porque la noción de discurso desde la que partimos en esta tradición teórica no está asociada, digamos, como dice la palabra de la escritura, sino a pensar las relaciones entre los elementos en un sistema de significación. Entonces, cuando nosotros intentamos pensar esas relaciones, lo que notamos era que para estos ejes temáticos, estas series fotográficas que trabajábamos, estaban estos elementos que irrumpían, y que de alguna manera, lo que después, analizando la bibliografía, se tensionaban esos dichos de esos textos que nosotros consideramos como lecturas ejemplares, porque cuando prestamos atención a las ritualidades en torno al primer peronismo, la obra pública, o cómo aparece en la imagen de Perón, digamos, emergían como obras ejemplares, como claves de lectura para pensar los rituales durante el peronismo, la obra pública durante el peronismo, o los soportes, digamos, en los que aparecía Perón representado. Básicamente, digamos, por ahí tuvo que ver esa selección. Respecto a González, bueno, justamente al buscar, digamos, la significación del proceso peronista en el marco de la gobernación militar, estaba, digamos, nuestro esfuerzo tuvo que ver con pensar las relaciones entre las fotografías, pensar las tensiones que se generaban. Entendemos que la figura del fotógrafo no nos resultó, digamos, central, pero además todas aquellas fotografías que ella haya tomado por encargo, porque él quiso, de alguna manera sucedieron porque habían determinadas condiciones de posibilidad que habilitaron a que él vaya y registre eso, digamos. Me parece que desde ese lugar es que nosotros fuimos, digamos, analizando estas imágenes y pensando esta heterogeneidad. Respecto a lo que nos indicaba Ernesto sobre el apéndice 2, creo que por ahí podría haber sumado tal vez en esa introducción un poco más de información respecto a este trabajo de archivo, pero en la introducción del trabajo no lo consideré tan necesario porque, digamos, después en el propio análisis de la colección no hacíamos tanta referencia a ese trabajo puntualmente, ¿no? Sino que ya el diálogo tenía que ver con otras cuestiones. Y después, las variaciones a lo largo del tiempo. En el capítulo 3, cuando nosotros pensamos la noción de espacio, ahí consideramos, ¿no?, para pensar esa lógica de la espacialización, esa relación entre espacio y tiempo, donde el tiempo sería aquello que irrumpe, digamos, de esta perspectiva teórica y desborda un significado. Entonces, lo que yo puedo decir, responder ahora, digamos, o sumar a los comentarios, tiene que ver que si fuesen fotografías de
del 47 o del 54, en esta tesis, digamos, no resultó importante porque en algún punto eso yo lo veo como el proceso de serialización, de sedimentación de un significado. O sea, si yo analizo la Fiesta Nacional del Petróleo, puede haber matices, digamos, en el desarrollo de ese ritual, pero el significado de la Fiesta Nacional del Petróleo con la sacralización, digamos, me parece que es un significado que define el sentido, digamos, ¿no? Pensar esa estructuralidad relativa es la que nos interesa, que por ahí tal vez puede ser que esos matices o por ahí no haya habido mínimas referencias por también estas problemáticas que tenemos respecto a las fuentes de la gobernación militar, pero en principio no es un interés, digamos, desde esta mirada del estudio de las identidades políticas. Después la relación entre la cultura popular y el Estado, vos decías una cultura popular donde el Estado no esté presente, más allá, digamos, de la presencia o no presencia del Estado, esa idea de lo popular, en mi caso, yo lo asocio más a ese momento disruptivo, a ese momento político, digamos, ¿no? En términos más de Rancière, si queremos. Entonces, no creo que sea, digamos, como que son dos caras de la misma moneda, dice Rancière en alguna parte, ¿no? Esa dimensión más policial y esa dimensión más política. Pero lo que podría decir es eso, ¿no? Que ese elemento popular es el momento disruptivo, donde se habilita la posibilidad de generar un nuevo significado, digamos. Bueno, respecto a lo que decía Cora, bueno, sí, es difícil, digamos, el trabajo en términos de pensar, de trabajar con la colección fue difícil en varios puntos, ¿no? Todo esto que decías vos de las dificultades que hay para trabajar, digamos, en los archivos fotográficos, con las fotografías, y que sí, definitivamente, digamos, mi trabajo, además de, por ahí como decía Julián, ¿no? Llevar adelante un esfuerzo por pensar teóricamente esta colección, también tuvo que ver con pensar a las fotografías como las fuentes centrales, que eso, digamos, fue una tarea bastante ardua, donde, digamos, hubo que explicar y definir y precisar mucho cómo era esta mirada en torno al discurso fotográfico. Y probablemente si esto que por ahí rescatabas del trabajo interdisciplinario, digamos, creo que pues es un horizonte, digamos, de trabajo también, ¿no? Para ver cómo desde otras perspectivas podríamos dialogar desde el trabajo que en esta tesis proponemos. Y respecto a los comentarios de Julián, bueno, sí, como indicás, ¿no? El esfuerzo pasó por pensar esa heterogeneidad, que en la noción de serialidad disruptiva estaríamos pensando más bien en el tercer nivel de heterogeneidad que presentamos en el análisis. ¿Qué sería estrictamente? Es una noción, digamos, que es como el resultado del trabajo de esta tesis que consistió en el análisis político del discurso fotográfico, de las imágenes de la gobernación militar, en principio. Pero bueno, no mucho más tampoco, digamos, tengo ahora en este momento como para ampliar, digamos, esa definición.
Pero sí creo que me permite de alguna manera, probablemente en tiempo futuro capaz, pensar como una noción para poder pensar cómo esa relación, ¿no?, entre esas lógicas de sedimentación y esos elementos heterogéneos que vienen a disruptivos, digamos, esa dimensión política que habilita la posibilidad de generar nuevos significados. Bueno, no sé si esto será como, colaboré un poco, digamos, en aclarar esos comentarios o preguntas. Muchas gracias. Gracias, Guillermina. Director, Sebastián Barros tiene oportunidad de intervenir si quiere o no. Jurado también, si quiere hacer alguna aclaración o comentario, y si no, pasamos a la instancia de deliberación, lo que ustedes digan. Sí, yo también quisiera agradecerles, pero no sé, quizás quieran repreguntar algo antes y después, o quieren que participe ahora. Como quieran. Yo por mi parte no tengo más preguntas, así que adelante. Bien, no, bueno, desde ya agradecerles la lectura minuciosa, como bien dijo Guillermina recién, la verdad que es un gusto compartir este espacio con lecturas minuciosas, sistemáticas, digamos, y que tienden a colaborar con el mejoramiento general del trabajo, ¿no es cierto? Digo, por más que estemos de acuerdo o desacuerdo en algunas, la verdad que es un gusto haber escuchado esta charla que tuvieron con Guillermina. Después, muy brevemente, algunas cosas sobre la tesis, que efectivamente una de las cosas que me llamaba la atención a mí y que me entusiasmaba y me entusiasma del trabajo de Guillermina es la originalidad de su trabajo, del trabajo con fuentes, de no escaparle a ese desafío triple, si se quiere, que tenía ella, ¿no? De trabajar con imágenes, de trabajar sobre un espacio que ha sido poco estudiado, y de construir un diálogo en relación a una sociología política de las identidades que es muy incipiente. Entonces creo que eso era un punto que realmente me atraía de la tesis. A mí, en parte, es verdad lo que dice Ernesto sobre cómo va oscilando, cómo se va escapando el objeto, porque ahí creo que deberíamos tener quizás una discusión, y también al interior de los grupos que estamos investigando, ¿no? El peronismo en la Patagonia o la gobernación militar, quizás tenemos que tener una discusión de cuál es el objeto que estamos trabajando, ¿no? Y en base a lo que decía Ernesto recién, así como quizás hay dudas en relación a este objeto, creo que nosotros estamos pegando demasiado, quizás, cultura popular y Estado, a veces intentando separarla, a veces intentando no separarla, según qué mirada historiográfica tengamos, y ahí estamos cometiendo quizás el mismo error de asociar gobernación militar de Nueva Rivadavia con peronismo. Y ambas cosas son diferentes, y el peronismo en la gobernación militar es un rara avis, digamos. El peronismo en un espacio militarizado tiene un montón de particularidades que están por trabajarse, ¿no? Que están por trabajarse. Entonces, el objeto de la tesis en realidad es la colección de fotos y las tensiones que nos deja ver, porque lo que íbamos viendo es que esas tensiones que afloraban en la construcción del objeto, digamos, en la serialidad de ese objeto, esas mismas tensiones eran las que íbamos encontrando cuando avanzábamos en investigar un espacio militarizado, con el contexto del peronismo, un contexto con la monoproducción petrolera y las discusiones geopolíticas que eso implicaba, en la Patagonia central, es decir, tenía una especificidad que empezamos a encontrar ciertas tensiones que aparecían también en la colección, digamos, y ahí es donde se genera la pregunta que después termina en esta tesis, ¿no? Y que dio lugar a ese trabajo teórico-metodológico que ustedes mencionaban recién. Pero, digo, un poco retomando el guante que dejaba Ernesto, ¿no? Con el final de su intervención, del vínculo entre cultura popular y Estado,
creo que deberíamos repensar también el vínculo entre gobernación militar y peronismo, repensarlo, porque el peronismo es algo distinto en esa gobernación militar. Y creo que Ernesto tiene razón, es imposible pensar una cultura popular construida de forma autónoma y cerrada en sí misma, siempre va a tener un vínculo en esa propia relacionalidad y en la negatividad que encarna cada identificación con el Estado, con otras identificaciones no populares, etc. Pero bueno, nada, también agradecerle a Guillermina el trabajo de todos estos años, la verdad que insisto con la originalidad de su producción, su trabajo sistemático y cómo tosudamente fue construyendo la tesis, así que bueno, para mí también es una alegría estar acá compartiendo este momento con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. En este punto, si no hay otros comentarios, le voy a pedir entonces a Guillermina y a Sebastián que se desconecten de la reunión y que queden atentos a un mail del doctorado. En cuanto esté lista la decisión del jurado, les mando un mail para que vuelvan a conectarse a esta misma reunión. Bueno, nos vemos. ¿Vale? Que esa es mi biblioteca, ese despelote es mi biblioteca históricamente. Bueno, una parte. Hola, Guille. Hola. Estoy de vuelta. Seba, ¿está por ahí? Sí. Hola. Ahí ya se va. Bueno, cuando quieran, jurado ya tiene dictamen, así que lo lee Ernesto Bojoslaski. Gracias. Muy bien. Dice más o menos así. A los 29 días del mes de septiembre de 2020 se reúnen en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín la profesora Cora Gamarnik, los profesores Julián Melo y Ernesto Bojoslaski, miembros titulares del jurado designado para evaluar la tesis de doctorado en Sociología titulada Fotografías e Identidades Políticas, Imágenes de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955, presentada por la alumna Guillermina Oviedo y realizada bajo la dirección del doctor Sebastián Barros. El jurado ha analizado y evaluado el trabajo presentado, así como la exposición oral realizada en el día de la fecha por la alumna Oviedo, y en conclusión decide. El jurado valora en primer lugar la originalidad de la tesis, tanto por el tema abordado, identidades políticas en la gobernación militar de Comodoro Rivadavia durante el peronismo clásico, como por el hecho de haberse servido de una colección de imágenes fotográficas hasta aquí no utilizadas con ese propósito. En segundo lugar, el jurado destaca especialmente el trabajo de construcción del aparato metodológico y teórico para el análisis de esas imágenes. A través de un uso creativo y crítico de categorías provenientes de la teoría de la hegemonía de Rancière, la tesista consigue producir una estrategia de análisis que evita las lecturas más canónicas sobre el Estado peronista y la verticalización del lazo político a través de la figura del líder. A pesar de las limitaciones que las propias fuentes poseen, que en diversos tramos de la tesis impiden producir afirmaciones sólidas, la investigación consigue generar conocimiento novedoso sobre la vida política y los procesos de formación de las identidades en la gobernación militar de Comodoro Rivadavia. El jurado recomienda la exploración y el diálogo con otras tradiciones bibliográficas que se han dedicado al estudio de temas conexos, de manera tal de detectar originalidades o novedades del caso de la gobernación. En la presentación oral que realizó la tesista, dio cuenta de manera solvente de las opciones metodológicas y teóricas adoptadas para el desarrollo de su investigación. En el momento de responder a las preguntas y críticas de los jurados, lo hizo con coherencia y seguridad. Por las razones expuestas, el jurado considera que la tesis se encuentra aprobada con calificación de 9. Felicitaciones entonces a la nueva doctora. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones, Guille. Felicitaciones Gracias. al director Gracias. también. Felicitaciones, Guillermina. Muchas gracias. Muy bien. Y No, gracias a ustedes, a sus comentarios, sus aportes. Muchas gracias. Ojalá pueda festejar a pesar de la cuarentena.
Sí, estar algo difícil. Un Esto poquito, inventaré. que sea. Es el momento que menos se parece a las defensas del cierre, pero es lo que hay. Bueno, el acta, fíjate que el acta dice al principio, Ernesto leía, el jurado, cito en el IDAES. Bueno, no, y- pero eso por ahí te lo defiendo, que el IDAES es esto, es verdad, por ahora es así. bueno, el drama es que todo es esto hoy, Pero el aplauso por Zoom es una cosa, de loco. Claro. Sí. no La termina. falta del abrazo, ¿no? De todo Algo, eso. sí, ahí no Lo- funciona. Hay que armar algún efecto de audio, o algo que le dé Claro. otro color al cierre. Sí, ayer vi mi hijo estaba mirando el partido y en el del Barça y había un sonido de estadio lleno alentando al equipo, ¿vieron? Sí, Les ponen a los jugadores el sonido real de una hinchada. Hay que hacer algo así, poner Algo el así. sonido. O una música, sí, algo. ¿Cómo se llama Claro. Vamos a pensar en algo. en los programas de televisión? ¿Cómo se llama el grupo que aplaude y se ríe por atrás? Los reidores. Eso, los reidores. Sí, Sí. no. Habría que tener algo de eso. Sí, no tenemos infraestructura para convocar gente al Zoom para que aplauda o diga, Claro. felicitaciones. Pero No, además tendría que tener grabado. igual como esto va a quedar para dentro de un rato largo, yo creo que se van a ir perfeccionando los sistemas de todo esto, va a estar estudiado, te van a cobrar $15 por mes o por año, pero sí. algún sistema van a encontrar para que uno se sienta, digamos, lo único que no vamos a poder es tomar un vino, como hubiéramos hecho si hubiéramos estado en el IDAES, Por ejemplo. para festejar, pero bueno, qué sé yo. Yo creo que en la próxima defensa voy a probar una música en el momento para el final de la lectura del acto. Claro, algo de fanfarrias, una cosa, sí. sí, una cosa así. Algo sinfónico, tal cual. Sí, exactamente. Bueno, yo me voy a ir retirando, no Sí, sé si... Bueno, No, muchísimas Bueno, gracias. gracias. Muchísimas gracias por la participación esta tarde. Y bueno, queda, entonces ya el acta está confeccionada, junto a las firmas y las envío después a la dirección de alumnos del IDAES y ahí queda, igual Guillermina, puedes tener una copia del acta firmada en PDF, por ahora es el único soporte que está funcionando, así que eso queda ahí. Así que Bueno, muchas gracias. felicitaciones, Muchas saludos, gracias por Muchas todo. gracias a todos. saludos. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Suerte. Cuídense, chao. Hasta Chao. luego. Hasta pronto.